Saludos, esperando se encuentren bien nuevamente en nuestro canal de Yo la veo con veneno. Saludos, doctora Yolángel Hernández. Un gran abrazo hasta ti. Esperando también te encuentres bien. Hoy tenemos un gran invitado, Yolángel, alguien quien personalmente sigo desde hace 3, 4 años en pandemia y me ha interesado todo el material, todo el contenido que está difundiendo a nivel de Latinoamérica de minería, de comportamiento, de seguridad y salud como tal. Hoy vamos a tenerlo conversando sobre algunos temitas acerca de ello. Doctor Rodufbel Alvarado, bienvenido. Qué honor tenerlo aquí como un gran líder entre nosotros. ¿Cómo se siente? El recibimiento es mutuo Qué bueno. por la introducción, por el espacio, por la oportunidad de compartir experiencias y conocimientos y en especial de tenerlo muy presente para que tenga una guía hacia las nuevas generaciones. Gracias, maestro. Sé que sí, muy amable. Yo sé que usted se esfuerza y nos lo ha demostrado en eso. Sé que pone el corazón en que estas nuevas generaciones sean distintas, crezcan distintas y sobre todo algo que he visto que usted siempre propone, que se comporten distintos. ¿Por qué comportamiento? ¿Por qué se enfoca tanto en ello? Hay, la neurociencia es una disciplina que debe ser una herramienta humana y no una herramienta clínica ni científica. Ok, Y cuando digo clínica y científica, digo que hay tanta información que puede cambiar el comportamiento de un ser humano simplemente por darle estas herramientas para que tengan acceso a ellas. Y cuando ok, digo del acceso a ellas, voy a colocar un solo ejemplo, el concepto de liderazgo. ok. Cuando crecimos, cuando estudiamos, cuando trabajamos, cuando estábamos en la familia. El concepto maternal, incluso de familia, era tener la figura no solamente del padre y la madre, tenía que existir la figura del jefe de la familia. Fíjese que el concepto viene de allí. No era soy el padre de familia, soy el líder de la familia. No, se hablaba era del jefe de la familia Ok. o la jefa de la familia. Entonces, al conocer que hoy en día se habla de jefe y que al cambiar el concepto y decir líder, ya detrás de todo ese liderazgo va una gran cantidad de estudios, de herramientas, también tienen específicamente ese compartir de un líder, liderazgo, las diferencias que están bien marcadas. Y desde ese concepto, por eso digo, viene desde aquel tiempo en el acceso de la información. Muy bien. Cuando nosotros decimos acá en México es común decir eh, la jefa, la jefa es su mamá, y Ya, resulta que al conocer el se concepto escucha. de jefe y de líder, mi madre es la líder. ¿Por qué? Porque inspira, porque comparte, porque lo hace desde el corazón, porque hay un concepto de empatía y pare de contar, maestro, si no, Claro, y el entiendo por tiempo lo no que nos nos alcanza. dice, ese líder está entre aquellos que le siguen. Es así. Precisamente el líder es el que está dejando una huella, el que todos quieren hacerle la pregunta, Ok, el que escucha, el que marcó la línea que dice tiene que ser de esta manera. Y no es porque la está diciendo, porque todos quieren hacerla como ese líder. Entonces entiendo. es aquel que dejó esa estela de entendimiento, de sabiduría, de comprensión y sobre todo de... Claro. Y hablando de la parte ocupacional como tal, buscaría, imagino, con lo que también está en su contenido, que este comportamiento vaya enfocado a ciertos objetivos, no sé, disminuir enfermedades, accidentes o aumentar productividad entre la gente. ¿Qué más o menos perspectiva hay en cuanto a eso, maestro? En mi, no se puede decir en mi último libro, mi más reciente libro, es Seguridad Minera basada en la conciencia. Ok, Algo muy, soy muy específico cuando hago la diferencia de por qué en el área ocupacional
debemos sembrar el liderazgo inspirador y consciente para poder hablar de seguridad y salud. Cuando me enfoco en lo que es seguridad y salud, precisamente la portada del libro muestra un cerebro, una bocamina y un casco. Muy bien. Entrar primero, no hablar no solamente de incorporar lo que es el neocortex, no, estamos hablando de la amígdala. Y cuando Ok. voy de la amígdala, asocio dos cosas que para el ser humano, para la historia humana, es primitiva y esencial. Entre ellas estoy hablando de que la actividad más antigua que conocemos es la minería. Desde la minería está asociado a nuestro desarrollo cognitivo y el desarrollo del ser humano. Ok. ¿Por qué? Nos escondimos en las cavernas para qué? Para precavernos del ataque de las fieras, para tener un refugio. Y ese bien, ya es un refugio y lo hacíamos al cielo abierto cuando estaban aquellas civilizaciones que se crearon en praderas, pero Correcto. más que todo en las cavernas. Y ya estamos haciendo los primeros indicios de una minería subterránea. Buenísimo. Entonces, ¿por qué lo asociamos de esta manera? ¿Por qué tenerlo en ese comportamiento es sencillo? Cuando ingresamos a una mina, pongo el ejemplo de la minería, con esto no estoy confinando el espacio a que sea solamente un tema minero, no. Claro, La cadena de valor de la minería es enorme claro. y entra desde el que fabrica los anteojos hasta el que fabrica los uniformes. Entonces, Mm, eh, retornándole al tema ocupacional, ¿y por qué tiene que ser consciente? ¿Por qué el tema de la neurociencia aplicada al liderazgo? Porque si nosotros hacemos saber, no es que lo entendemos, porque siempre lo repito, los expertos los entendemos, pero si hacemos saber que no es necesario elevar la voz, hacer un señalamiento para que se coloquen el casco, ¿por qué no es necesario? Porque si lo hacemos desde el hogar, si lo hacemos desde la conciencia, vamos a hacerlo de una forma instintiva. claro. No va a Excelente. ser una imposición, no va a ser algo que tiene que cumplirse o parte de tu tarea, porque va a ser voluntario y consciente. Claro, excelente. Y es frecuente, según su experiencia, ver a estos trabajadores que observan a los líderes y cambian ese comportamiento o, como dicen en mi tierra, no le entran balas. Es definitivo. Ok, Cuando ven un modelo, ¿verdad? Y estoy hablando de muchas culturas. He tenido la oportunidad de compartir desde la Amazonía peruana hasta las más altas montañas de Colombia, en su Guajira, en Panamá, y en muchas de la enorme geografía de acá de México. Y he llegado a la conclusión que simplemente tiene que haber un liderazgo inspirador y consciente que los guíe, que les diga, no tengo que gritarte para que me sigas, solo perfecto, tengo que explicarte. Y ahí perfecto. viene el resto de los conceptos que trato de compartir de una manera a medida que el tiempo lo permite. Claro, Y es que debemos marcar varios patrones. Uno de ellos es cambiar las órdenes por instrucciones. muy bien. Y me remonto otra vez a la neurociencia, la evolución de nosotros. ¿Cómo vamos a tomar si lo toma el hipotálamo o el hipocampo? ¿Cuál es aquel que le va a decir a la amígdala, actívate? Pero va a ser que en modo alerta. Claro, ¿Cuál te activa simplemente por decirlo? Es una orden. Inmediatamente todos eh, tomamos respiración y nos ponemos en el secuestro de la amígdala. correcto. Inmediatamente ya, ¿qué es lo que hacemos? Modo defensa, alerta. ¿Por qué? Porque escuchamos que es una orden. Claro, Ahora, si llegamos de nuevo y decimos, las instrucciones son, muy y bien, vamos a distinto. hacerlo paso a paso, el líder se acerca y les dice, la instrucción, tengo bien marcado los
los juguetes, tengo bien marcados los Legos, tengo bien marcados porque una cosa dice que tienen instrucciones para hacerlo. Ahí no dice, es una orden, armen. Imaginen si nos hubiesen creado de esta manera. Claro. Sí, muchos nos dijeron, una orden arma esto que está acá, es una orden que tienes que hacerlo, pero es destacable cuando llega a una mina. Hay personas que no tienen acceso a una educación completa y tienen que Cierto. brincar, fíjese bien, de 0 a 100. En menos de 5 años, usted debe montar a un operador, a una persona que entró de repente en una actividad muy básica y al cabo de 3 años está manejando una de las palas más costosas que tiene la operación. Imagínense. Entonces, ¿quién lo hace exitoso? El liderazgo que esté presente allí. Ejemplos de ello, las enormes minas que están desde Australia y han llegado acá al continente. ¿Para qué? Para traer una tecnología enorme, ver la capacitación de un piloto, por ejemplo. Ok. Un piloto tiene que pasar por test, por enormes condiciones de extrema decisión para ver cómo se comportan precisamente en su espacio, para ver cuál es su decisión. Entonces, todas estas categorías que estamos viendo se tienen que hacer en el liderazgo minero. Un Entiendo. Boeing puede costar igual que un RH-200, un Muchísimo. Boeing. Claro. Entonces, tecnología aplicada a esta, en el caso de la minería, y la conducta, el liderazgo está bien marcado para poder hacer esa formación. Claro. Entonces, cambiando este esquema de liderazgo, cambiando este esquema de órdenes por instrucciones, de jefes o líderes, está bien. Los números cada día nos lo están demostrando. Vamos a entender que la accidentalidad puede llegar a ser marcada como un hito simplemente por hablar de liderazgo inspirador y consciente. Excelente. Y lo contrario, maestro, decimos, por ejemplo, usted nos presenta a alguien allí, un líder entre su gente, este modelo, la gente le sigue, llega alguien que, como usted comentó, es alguien que hasta en 5 años ya está ascendiendo, escalando en sus actividades, quizás en los cargos. ¿Qué pasa con aquel que ingresa y usted con la experiencia que tiene detecta, o ese líder, como usted detecta, que es una persona, digamos, como declaran algunos, riesgosa, es una persona que no tiene ese, no sé, ese seguimiento, ese detalle, o por ejemplo aquel, como me ha sucedido a mí más, es que no me puedo colocar la mascarilla porque me da calor, me molesta, el equipo de protección personal? ¿Qué sucede con ese? ¿Cómo cambiarle ese chip quizás? ¿Cómo manejar ese conocimiento, esas instrucciones? Me remonto a la pandemia, Ajá. para no irme tan lejos. Llego a una mina donde el esquema de trabajo había marcado patrones. Escúchenme lo que les voy a decir bien, y a todos Ok. los que están observando nuestra muy nutritiva conversación. Sí. Operaciones marcadas desde hace 6 décadas. Ok. El patrón que tenían definido era así como lo estoy diciendo, del patrón. O sea, Ok. ellos se van en una línea de que así lo hicieron, así lo enseñaron y así, según ellos, lo tienen que hacer. Los traigo a todos y les digo, hoy vamos a hacer lo siguiente, me van a decir cómo podemos amacizar. Amacizar es una actividad dentro de la minería muy importante. Está asociado a que la tasa más alta de accidentalidad dentro de la industria minera subterránea son los caídos. Los Ok. caídos son aquellas rocas que se desprenden y lamentablemente causan fatalidades. Entonces, ¿por qué tuve esa curiosidad de iniciar por ahí? Iniciar por una actividad que incluso es asociada a las más primitivas, es tomar una barra, la barra le damos golpe a la zona donde estamos avanzando. ¿Para qué? Para, si suena hueca,
Ojo, porque esa roca se va a desprender Ok. y hay que provocar su caída. Sí, empecé a hacerlo uno por uno en ese turno donde llegué. Y cada uno empezó y la agarraba como creía, como decía. Y esa es la forma más efectiva. Me dijeron, no, doctor, y así lo hemos hecho por sí. Y escúcheme bien, y si hacemos un procedimiento, este procedimiento va a llegar paso a paso, lo vamos a ver cada uno, quién lo hace mejor y cómo podemos hacerlo entre todos, de una manera, pero que se haga de la misma forma. Uno de los más experimentados se me acerca y me dice, doctor, nadie se lo quiere decir. ¿Y qué no me quieren decir? Es que aquí no se habían parado a explicarnos que iba a haber primero un procedimiento escrito y que nos están considerando a nosotros para hacerlo. Qué barbaridad. Ahí 60 vienen sus años. conclusiones. Claro, ¿no? Ahí vienen sus Demasiado, conclusiones. demasiado. Imagínese, maestro. Sí, sí le entiendo y le capto el mensaje. Imagino que todos los que nos ven también estarán pensando en sus actividades, es decir, todas aquellas empresas de cualquier ramo donde igual sucede, es que siempre lo hemos hecho así y nadie ha venido a decirnos que hay una manera mejor u otra manera, quizás, ¿no? Porque, digamos, no comparemos mejor. Pero ¿qué tal que exista otra manera? No, no lo habíamos pensado y que entre ellos mismos decida había algo mejor que se podía hacer. Tiene razón en este conocimiento relacionado al comportamiento, algo que te lleva a comportarte de una manera distinta. Mire, y yo le digo a mis alumnos, maestro, usted no me lo va a creer, de hace muchos años, que esos electrolitos que corren en la sangre, electrolitos, potasio, sodio, son los mismos que han pertenecido al planeta y de hecho en estos días hablaba con un ingeniero químico, bueno, de cuestiones ambientales, sustentabilidad, que usted también nos conversa acerca de eso, y esos electrolitos son litos, son piedras, ¿qué es eso? Litos, piedras que están con una carga eléctrica y claro, quedan como, oye, no sabía. Y usted me hace recordar con esto de las cavernas todo aquello de ese mensaje, cómo todo está relacionado y que fíjese que podemos en nuestro mismo organismo todo aquello juntarlo y comportarnos de una manera mejor. Yo he comentado también, maestro, que en la minería hay un artículo que publiqué hace algunos años que se llama Los mineros están históricamente intoxicados. ¿Qué sucede con esta, digamos, clasificación o, por ejemplo, acuñar a estas empresas como que provocan enfermedades, que son riesgosas, que los accidentes, por ejemplo, como usted nos comentaba, en esas actividades son más frecuentes en minería subterránea, por ejemplo? ¿Por qué y por qué no se puede cambiar o sí se puede cambiar ese calificativo de digamos, esta empresa es riesgosa, aquí los accidentes son típicamente así, las enfermedades o los enfermos lamentablemente ocurren es por esto? ¿Se puede cambiar eso, ese acuñarlo como minería es riesgosa o cualquiera de las otras actividades en cualquier empresa? Hay un patrón muy marcado que es precisamente que la actividad minera indudablemente va a afectar, va a generar un impacto ambiental y sus procesos también son riesgosos. O sea, hay dos cosas que no se pueden cambiar por concepto, que va a impactar el ambiente y que va a ser una actividad riesgosa. Ahora, esto lo digo de una manera muy responsable porque de la primera manera o el primer paso para hablar con objetividad es reconocer el primer Correcto, paso. muy bien. Entonces, quien me diga lo contrario, ahora sí, que lance la primera roca, que en términos de geología no estemos hablando de piedra. Correcto. Entonces, eso es lo primero que debo estar consciente, que es una actividad que genera eh, precisamente alto riesgo y que también está asociada a un impacto ambiental. ¿Por qué lo repito ya con estas tres veces? Para darle la continuidad a que si reconocemos nosotros que sí hay ese, ese riesgo, inmediatamente podemos activar nuestro proceso
cognitivo. ¿Para qué? Para entender de que debemos buscar formas para hacerlo. La que me ha resultado es que primero expliquemos las cosas como son. Ok, Eh, la actividad, fíjese que estamos hablando, no vamos a ir a una sola. Vamos a hablar de la minería que ya no sé, que se han descartado, pero en una formación polimetálica. Voy a hablarle de una que tenga oro, plata y cobre. ok. ¿Dónde están los minerales asociados a ella? Ujú. Pueden haber muchos. En una formación, fíjese que solamente en una polimetálica usted puede tener presencia de plomo, porque es plomo, sí, y cobre, los que están, las que están asociadas a ese tipo de formación geológica. Correcto. Entonces, ¿cómo decir que no vamos a estar expuestos si solamente las partículas totales suspendidas en la minería, solo generadas no solo por la trituración, por el acarreo, ya van a estar pendientes? Ahora, lo que usted me acaba de decir, hace un momento comentaba que en una de sus experiencias alguien decía que se quitaba la mascarilla o el respirador porque le molestaba. Sí, Ahí viene el tema voluntario y consciente. ¿Por qué? Porque si le enseñamos a ellos que la ausencia de su respirador, que es el equipo de protección personal, que no va a evitar que ocurra un evento no deseado, eso también suena, ¿cómo es que dirían acá? A disco rayado. ujú, Creo que estamos sacando la edad con eso. correcto. Suena a disco rayado, pero es necesario reiterarlo en cualquier conversación que hablemos de seguridad y salud. Sí, El uso correcto del equipo de protección personal te va a garantizar que, dependiendo su ingeniería, calidad y forma que te explicaron cómo debe usarse, precisamente te va a preservar tu salud. Y preservar tu salud significa que debo enseñarle a otra persona y que también me están esperando en casa, que yo llegue allá sano y salvo. muy bien. Entonces, ahí sí lo hay. Ingresar a una operación. No solo, acuérdese que no solamente hay minas, hay operaciones de planta. Claro, Y normalmente en la planta donde está la trituración, donde está la molienda, donde procesamiento. hay concentración de grandes reactivos químicos propiamente, entonces allí es donde también debe extenderse este uso de equipo de protección personal. Claro. Si hay la manera, y repito y seguiré insistiendo, es la forma como explicamos las cosas, es la forma de decir, aquí te entrego todos los equipos de protección personal, Ok, aquí están. Bueno, es una orden que lo usen. distinto. Claro. Ahora llego, mire, este equipo hay que usarlo de esta manera porque puede llegar a consecuencias X. Ahora muchos nos dirán, sí es verdad, hay minas que cumplen con altos estándares de seguridad y que sus inducciones pueden durar hasta semanas. Sí, sí Pero es ¿sabe cierto. qué, maestro? Solo las podemos contar con los dedos. Sí, Las que lamentablemente. no, ni sus dedos, ni los míos, ni los que estén viendo, podemos contar todas las actividades mineras que están fuera de ese orden y que Correcto. humildemente queremos que ésta llegue hasta allá. Debe existir la manera de que ellos capaciten a todos sus trabajadores para que el uso del equipo de protección personal, las notificaciones de riesgo, las inducciones para evitar enfermedades de origen ocupacional, tienen que ser de una manera ordenada y que la acepten de forma voluntaria y consciente. Muy bien, entiendo, perfecto. Sí, creo firmemente en lo que nos dice, porque yo al menos en los primeros eventos, digamos, a veces llegan los trabajadores a los puestos de salud a consultar y cuando he comentado, mira, este es el inicio de lo que pudiera ser una enfermedad mayor. Por ejemplo, alguien que te comenta, un trabajador, doctor, mire, he notado que desde hace una, dos, tres semanas estoy con tos continua en la mañana y escupo
disculpen a todos los que nos ven, yo soy médico, escupo y pareciera que estuviera como teñido de negro. Y entonces le digo, mira, estás usando el equipo de protección que te han comentado en la mina o en tu trabajo acerca de estas manifestaciones. Y es cuando empezamos a sospechar no estoy hablando de enfermedad como tal establecida, sino de lo que pudiera llevar a. Entonces tu cuerpo se empieza a defender todo esto y expulsa, por ejemplo, todas esas micropartículas como usted nos estaba diciendo. Así que sí creo firmemente, porque estos mismos trabajadores empiezan a ser conscientes, como usted dice, no, yo no me quiero enfermar. Y es una de las preguntas que yo siempre hago en las capacitaciones. Levante la mano quien se quiere enfermar. Nadie, perfecto, excelente. Y es que nadie quiere enfermarse. Ni siquiera aquellos que por obligación, porque ni modo, tengo este trabajo, tengo que cuidarlo, yo no me quiero enfermar, así esté aquí a disgusto, así mi jefe me trata mal, y digo jefe, no líder, así mi jefe me trata mal, el patrón, que me está supervisando, me tiene asfixiado. Veo ese cambio, al menos por la salud, digamos, orgánica. No digamos los factores psicosociales, el estrés, el conflicto, todo ese tema que usted también maneja muy bien y nos ha comentado en todos los contenidos que tiene, y conversamos en estos días con la doctora Patricia Correia acerca de eso. Y me parece tan importante que usted lo mencione porque usted lo vivencia, porque usted nos puede decir con su experiencia que sí se puede entonces. Y es lo que yo he deseado. He explicado en las mineras con quien he tenido relación laboral que esto se debe lograr y es uno de los objetivos. Si no, a veces eso, como usted decía, certificaciones y estándares elevados, donde la mejoría es continua, la mejoría, pero yo no veo mejoría, le decía, yo no veo mejoría, me presentan los planes de hace 2 años, 4 o 5 años y tienen los mismos objetivos. ¿Qué pasó? El año pasado no lo lograron, el antepasado, el tras antepasado, todas esas cosas. Creo que usted sí nos puede demostrar. Nos quedan apenas un poco de minutos, doctor. Quisiera preguntarle una cosita más. A ver, si de 0 a 5 años este trabajador que está ingresando y está quizás adquiriendo estos conocimientos, ¿es solo teoría? ¿Es el comportamiento? ¿Debe llevar los dos? ¿Verdaderamente se acelera el progreso? ¿Hay frustración cuando dicen yo no puedo ascender más de cargo en esta minera, no puedo aspirar a otro cargo? ¿Es así o cómo ha sido su experiencia? Eh, Entender un poco, me hubiesen hecho esta pregunta hace 20 años y tal vez diría, eh, hay muchas formas, hay personas inteligentemente eh, sobresalientes que fueron los que se seleccionaron para que se acercaran a manejar una máquina tan tecnológica, eh, enorme en dimensiones y tan costosa. Pero al saber que existe la neuroplasticidad, podemos dar fe que los mineros han sido los que pueden ser unos referentes a que en este corto tiempo, porque tampoco se hace normalmente en el idioma eh, nativo, ¿no? Ok, Toda esta capacitación, estas palas vienen de Alemania, las más tecnológicas, claro. entonces traerlas en un idioma distinto, traducirlas al castellano actual y además al léxico que puede estar en el momento, significa que esas personas son mi respeto y admiración para ellos. Claro. La teoría llega muy técnica y puntual, Ok. pero es necesaria que tienen que hacerlo. Más horas prácticas de complemento. El complemento sería la teoría en este caso porque se requiere horas de práctica, como en el avión. Aquí se requiere aquellas horas de vuelo, aquí horas de trabajo dentro de la pala. Así de esta forma es que se pueden hacer. Pero Wow. es sencillo, sí se descartan muchos porque no cumplen con ciertos requisitos, pero los que hay han sido los que tienen ese, vamos a llamarlo, ese ¿cómo es? Tipo quirúrgico, ¿no? Muy Tipo bien. específico hacia ellos, ¿no? Hacia esa selección.
Excelente, excelente, bien. Entonces, mire, no nos queda más que decir felicitaciones a todos los que nos han escuchado hasta el final. Se llevan, y yo al menos personalmente me llevo este grato recuerdo de este grato encuentro, que esperemos que no sea el único, porque tenemos tantas cosas de que hablar, maestro. Si me lo permite, una segunda invitación a este canal donde siempre va a ser bienvenido también. ¿Sí? Unas palabras para despedirse. Es- Debemos sembrar la semilla de liderazgo inspirador y consciente. Debemos eh, extender la mano a aquel que quiere aprender. Pero y si queremos enseñar, vamos a hacerlo por instrucciones. Vamos a enseñar con pasión. Vamos a compartir nuestras experiencias y conocimientos y sean capaces de llegar no solo a los altos estándares, que llegue a quien lo necesite y que nuestra meta sea lo que compartimos, quien lo dijera, que lo adquiera y lo comparta también, voluntario y consciente. Excelente. Bueno, palabras que rompen barreras de todo tipo. Así que muchísimas gracias y quedamos con este pensamiento. Muy amable. Gracias a todos. Felicidad. Gracias, maestro. Gracias a usted y a todos los que nos escuchan.